Hola, buenas, un saludo para todos. Mi nombre es Juan David Flores y esto es el Ensayo Podcast. En el Ensayo Podcast básicamente estamos conversando, abriendo este espacio para dialogar con diferentes artistas, creadores de la ciudad y también de otras partes de Colombia que nos quieran contar un poquito acerca de sus procesos, metodologías, un poco de sus referentes. Y hoy estoy precisamente también muy contento porque tenemos aquí un invitado muy especial que también fue maestro mío y de muchas personas aquí en la ciudad, y él es Fernando Velázquez. Fer, ¿cómo estás hoy? ¿Qué has hecho? No, bien, afortunadamente la vida ha sido buena conmigo. ¿Ha sido buena contigo? ¿Has estado aliviadito, contento? Sí, hay crisis, no faltan las crisis, pero todavía hay manera de superarlas. Eso es lo que siento. Esa es una actitud muy correcta para la vida. Fer, pues básicamente en el ensayo es un programa muy tranquilo para hablar con las personas, los creadores, y tal vez muchas personas no saben el importante legado que ha sido para el teatro tanto en la ciudad como en Colombia mismo. Entonces, empecemos por el calentamiento. ¿Qué tipos de calentamientos te gustan a vos? Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el montaje que nos enseñaste uno que era como un grito muy fuerte, que ese es como para activar de inmediato. ¿Qué calentamientos podemos hablar un poco con las personas que no tienen mucho conocimiento, que nos puedas como contar? Pues el que yo he practicado siempre como actor, sí, y que le he tratado de transmitir a ustedes los alumnos, es como una mezcla entre algunos ejercicios que tienen que ver con el yoga o combinados con gimnasia y con algunas influencias de lo que son las técnicas orientales. Uh-huh. Entonces es como una mezcla de todo eso, con lo que yo he construido una rutina que la he utilizado yo a nivel personal como actor. Contanos un poquito en qué consiste. ¿Es un training? Sí, es un training. Parte fundamentalmente del ejercicio básico del gato, pues. Parte del gato. Que es como tensión, lograr tensión en el tono. Mantenerse en las manos y en las puntas de los pies, y en esa posición mover todo el cuerpo y calentar todo el cuerpo, e inclusive hacer ejercicios de respiración y empezar a hacer los primeros ejercicios de calentamiento vocal, manteniendo esa posición, porque la tensión está principalmente en las manos y en los pies, que son los puntos de contacto con el piso. Entonces hay que buscar que el resto del cuerpo logre un estado de relajación para que se produzca la voz y se lance la voz y se aíslen de alguna manera como lo que tiene que ver con el aparato fonador. Pero al mismo tiempo se va produciendo un calentamiento, porque entonces se sube, es como un dos baja, en uno, un poquito, dobla. ¿cierto? Como un poco de técnica vocal, también calentamiento y tono. Sobre todo cuando se trata de hacerlo como de una manera rápida, porque estamos preparando para salir al ensayo o salir a la función. Sí. Entonces se necesita que el cuerpo esté en todas sus condiciones. Ok. Ese también, yo recuerdo que cuando lo hacíamos era de esos calentamientos que no necesitábamos como demasiado tiempo, ¿cierto? Porque ya uno estaba como muy próximo a salir, y el espacio a veces en los camerinos, para quien no lo conoce, a veces uno le toca adaptarse mucho a cualquier tipo de condición. Hay muchas limitaciones. Entonces ese como que funciona para ¡pum! Ahora estamos hablando de ya un actor que ha venido de un trabajo de entrenamiento paulatino, ¿no? Ajá. Que ha pasado como por las diferentes etapas de la formación, en las que seguramente ha tenido que hacer diferentes técnicas de expresión corporal y manejo del cuerpo. Sí. Entonces uno como que debe ir construyendo su propia rutina, que Ajá. es la que uno siente que le da como un resultado más rápido y más contundente para el trabajo de Como uno. haciendo un poquito ahí como la síntesis, es cada artista debería construir su propio training, Claro, teniendo en cuenta como lo que le funciona, porque no a todo el mundo le funciona todo. Claro, es que de todo lo que uno aprende en el proceso de formación, en la escuela nosotros recibimos gimnasia, nosotros recibimos yoga, nosotros recibimos, ¿cómo se llama esta técnica oriental? Aquí todavía Tai Chi. Se dan diferentes técnicas orientales. Sí. Entonces uno aprende todo eso, pero de todas esas
opciones, uno va haciendo su propia selección, que es lo que uno siente que necesita. Claro. Cada maestro te entrega como un pedacito de una teoría o de una, digamos, sí, y ya es muy claro que los artistas van seleccionando y cuando nos volvemos maestros, finalmente es ahí donde se empieza como a replicar las técnicas, ¿cierto? Sí, es que también parte de un principio y es que pues un actor nunca se debe arriesgar a un escenario sin tener la expresividad. sin haber hecho un trabajo previo Total. de comprobación de su cuerpo, que esté, es decir, es poner tono. el instrumento, Exacto, es templar afinarlo. el instrumento, es templarlo, es afinarlo en todos los sentidos. Entonces se necesitan ejercicios de fuerza, ejercicios de relajación. Es una combinación entre fuerza, relajación y la voz. Okay. Que es el ¿Por qué crees que la fundamental. técnica oriental es tan presente, digamos, en nuestro quehacer normal del training? Porque habiendo tantas otras técnicas del cuerpo, digamos que esa ha sido, yo lo recuerdo desde la escuela, sí, que lo hemos tenido en varios semestres, pero hace parte también como de ciertas cualidades que encontramos allí. ¿Qué crees tú? Pues lo que yo considero desde mi punto de vista es que nos ofrece esa opción de llegar a la tensión, pero también aprender a manejar la relajación. Sí. Que eso es fundamental, porque es que uno no puedes estar todo el tiempo en tono 10. Uno inconscientemente tiende a la tensión y sobre todo cuando está parado en el escenario. Sí. Uno tiende a tensionarse demasiado cuando no está lo suficientemente entrenado. Lo que pasa es que uno en la medida en que va adquiriendo experiencia va aprendiendo que uno en el escenario que es el actor quien debe manejar esa energía. Un grado de conciencia que le permite romper esa tensión donde no se necesita, porque la tensión también se necesita a veces en la actuación. Claro, sobre todo cuando el conflicto es tan importante. Pero entonces hay que manejar también ese otro estado, el estado de relax, de descanso, que es indispensable para uno y para el público. E indispensable para el espectador. Porque todo el tiempo aquella tensión o todo el tiempo aquella relajación no es. Claro. Es yo creo que un poquito de ambos. Esa combinación. Eso me lleva a un tema muy interesante, Fer, el silencio en la escena, por ejemplo, que a veces es, pues pienso yo, muy descuidado. Nosotros como actores tenemos a veces la conciencia que es el que más habla, ¿cierto? O el que más está ahí en la propuesta, pero qué importante es lo que no se dice en la escena. Es quizás, ese es un planteamiento, un planteamiento fundamental en el teatro, que es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Porque ahí está como el secreto de la actuación realmente. Esa segunda capa que tiene como la... Porque es que es esa parte con la que el espectador establece una comunicación más sensorial. Ok. Porque es que el inconsciente. Texto, claro, el texto de alguna manera es una manera racional de comunicarse y directa. En cambio, esas otras cosas que son silenciosas y que hay que percibirlas a través de los sentidos, son las que hacen que en un momento dado tanto el actor como el espectador se sienta interesado por lo que está pasando, ¿no? O sea, el convivio a través del silencio, ¿cierto? Claro. Que es como ese vínculo o ese pacto de ficción que también accede el público para poder... Tiene que estar uno atento, ¿cierto? Sí. Porque también cuando pedimos, digamos, silencio, transición en la actuación, es porque también hay un público que acompaña eso y puede realizar la lectura, ¿cierto? No, y a veces el silencio... Eso es un cliché, pero es la verdad. El silencio a veces dice más que las propias palabras. Total. Entonces, por eso es, hay que aprender a manejarlo y estar claros de que es tan importante esos momentos de relax, de descanso, como los momentos también intensos y fuertes, que es una combinación de todo eso lo que crea un espectáculo. Claro. Fer, hablemos un poquito de la actuación. Pues yo voy a tocar muchos temas, ¿cierto? Pero como ahorita el pie de lo que estamos conversando me da como ganas de hablar de los tipos de actuación. Por ejemplo, la actuación televisiva, audiovisual, ¿sí? Y la actuación teatralizada, un poco más hiperbólica, exagerada. De pronto, ¿cómo consideras que funciona más el elemento del silencio o funciona
en ambos exactamente igual, teniendo pues como dos técnicas distintas o dos medios, ¿cierto? Porque uno es el directo con el público y otro es ya atravesado por el filtro del video. Sí, lo que pasa es que la televisión y el cine exigen un tipo de actuación mucho más, Precisa. y digamos, para utilizar una palabra que puede ser más natural, más fluida, menos agrandada Sí, que exige el escenario. El escenario necesariamente, cuando un espectador se plantea ya a 1 metro de un actor, el actor tiene que tomar conciencia de que es que el lenguaje en el escenario es distinto al lenguaje frente a la cámara, y sea televisión o sea cine. El comportamiento es diferente. El comportamiento, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con lo gestual. sí, La parte interna a mí me parece que sigue siendo igual, es decir, el trabajo del actor es sentir lo que está realizando, es tener la capacidad de reconstruir una verdad en el escenario, sea en el escenario o sea frente a la cámara. sí, Lo que pasa es que la manera de acercarse es distinta. Aquí, frente a la cámara, el comportamiento es mucho más medido, es más fluido, más natural. sí, En el escenario hay un código, hay unos códigos específicos que hay que aprender a manejar. sí, ¿Por qué? Porque yo no lo considero que sea... Es una manera como de enfatizar, yo no lo llamaría ni agrandar ni nada de eso, sino que es que el escenario obliga a manejar ciertos énfasis tanto en lo gestual como en la voz, sí. que no se necesitan frente a la cámara, porque la cámara capta hasta los Que pensamientos. te puedes hacer el close-up Claro, al te ojo. hacen la primer plano y te captan Y la lágrima. Entonces no necesitas Una el exagerada énfasis- proyección. el énfasis que se necesita en el escenario, pero sí hay que entender que son lenguajes distintos, Sí, claro. que eso a veces se confunde. No son lenguajes iguales, son lenguajes diferentes. El escenario tiene unas leyes, unas condiciones que uno como actor tiene que conocer y manejar, y ser muy consciente que cuando se va para ese otro nivel frente a una cámara es distinto. Sí, claro. Es otro lenguaje. Fer, y digamos, teniendo en cuenta como el estado contemporáneo ahorita de lo que los estudiantes, los chicos, los nuevos productores o actores que salen al medio, ya están como un poco entre ambos maneras o ambos modos de la concepción de la actuación, ya sea el video o sea el teatro. ¿Consideras que es importante que eso se incluya dentro de la formación, digamos, en la escuela, hablando un poquito sobre eso? Pues realmente es como la discusión que nos planteamos hace muchos años aquí en la escuela. Optar por una escuela de repertorio, donde se iba a apoyar principalmente en el repertorio universal, una escuela de teatro, o una escuela de experimentación y de búsqueda, que buscara un camino diferente al de cualquier institución del mundo, sea europea o de los Estados Unidos. Nosotros teníamos que plantearnos una actitud distinta y crear una escuela con unas características muy distintas para una ciudad como Medellín, en Antioquia, Colombia, Sudamérica, y que tenía que tener un sello distintivo. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? En este otro aspecto, entonces nosotros por eso optamos de alguna manera por la línea de la experimentación y de la investigación, y no por la escuela tradicional del repertorio universal. Sí. ¿Por qué? Porque en el medio hay muchas posibilidades de hacer eso. Las escuelas privadas, los grupos, las instituciones, realmente eso es lo que hacen. Entonces una escuela de teatro, como la estábamos pensando, como de formación de actores, Sí. nosotros pensábamos que tenía que ser más Una base clásica. experimental, investigativa, Ok. y no repetir la escuela clásica. ¿Para qué? Si eso ya está en los libros y ya hay escuelas en el mundo sobre eso, nosotros íbamos a plantear algo distinto. Entonces lo que vos estás diciendo es como lo mismo. Mira, ese problema de lo que los muchachos ahora tienen que hacer en buena medida para sobrevivir, Sí. eso en el mercado abunda. Nosotros en la escuela no necesitamos hablar de eso prácticamente,
porque ellos desde que se vinculan, inclusive o antes de vincularse a la escuela, ellos Ya están haciendo en el medio. ya están haciendo en el medio cosas, Sí. cosas de una clase u otra, pero esos son como, yo siempre he dicho, son aplicaciones que se le dan al teatro, utilizaciones. Y es válido, y por qué no, si de alguna manera le aportan a la persona económicamente y le ayudan a mantenerse para poder permanecer en la escuela en un proceso de experimentación y de investigación. Sí, bueno, yo lo decía un poco porque tengo la percepción de que, de todas maneras, eso que tú dices, que cuando ya un actor sale al medio le toca un poco a lo que hay, adaptarse un poco al medio, a lo que el medio está pidiendo, si es más campañas, si es más BTL, si es más un montón de cosas, digamos que son un poco más rápidas, no una concepción tan elaborada del personaje y toda la cuestión. Sí, tampoco podemos plantearlo en el sentido de que pueda ser fácil, no No, es fácil. Pero lo que pasa es que cuando estamos hablando del teatro como expresión artística y como lenguaje artístico, eso sí genera unas dificultades y nos traslada a otro entorno. Y eso es lo que yo creo que tiene que quedar muy claro en la gente y no confundir. A mí lo que me parece delicado es confundir. Es decir, que el teatro se utilice con muchos fines, sí, y las técnicas del teatro se utilicen para, en fin, cantidades de cosas, absolutamente válido. sí. Pero que el actor también sepa que si él quiere, se debe abrir un espacio para dedicarse a su proceso de investigación, de desarrollo personal, porque yo creo que estas otras cosas generan una experiencia, generan una serie de cosas, pero de alguna manera, sin ser pues peyorativo, estancan el desarrollo del trabajo del actor, que es muy distinto cuando vos te planteas un proyecto de investigación o de experimentación sobre un tema, sea dramatúrgica, o sea desde el punto de vista de la actuación, o sea desde el punto de vista de la voz o lo que sea, que te va de alguna manera a exigir que tenés que estudiar, que tenés que investigar, que tenés que avanzar, prepararte. Claro que sí. Lo otro es una manera como rápida también de sobrevivir de alguna manera, ¿no? Sí, y es una realidad también del medio, ¿cierto? Que pues toca un poco, y sobre todo cuando uno está en el ámbito pues todavía estudiantil y toda la cuestión, toca. Cualquier evento te salva un poquito la patria en algún momento. Y en este momento es la realidad, por ejemplo, aquí. ¿No? Aquí la mayoría de los estudiantes tienen todos esos trabajos que trabajan, tienen personajes en restaurantes, hacen BTR, bueno, hacen todas esas cosas porque se ganan la plata para sostenerse. Pero entonces de ahí también como lo importante de mantener esa base en la escuela, para que no se pierda eso, la rigurosidad. Claro, ahora, ya es una opción muy personal y eso está pasando en el mundo entero. Es decir, cuando la persona ya tiene inquietudes, eso es como cualquier profesión en la vida. Exacto. Si usted como médico, si usted como ingeniero se limita a trabajar y a ganar plata y se le olvida que tiene que avanzar y tiene que investigar y avanzar en su vida y ser inquieto y no conformarse con lo que tiene sino ir más allá, sí, pues tiene que estudiar. Se estanca. Pero si quiere, entonces tiene que estudiar, tiene que arriesgar, tiene que buscar proyectos distintos. Y en el teatro pasa lo mismo, y eso está pasando en muchas partes. Mucha gente, en muchas partes, y aquí mismo pasa, trabajan en infinidad de actividades de ese tipo, pero tienen un espacio reservado para la creación, para ese trabajo de creación y de investigación y de experimentación. Fer, bueno, voy a pausar un momentico ese tema porque está muy chévere, muy carnoso. Pero tenemos un dron por ahí que nos está como dando rondas. Fer, un poco bueno, es que Fernando, me pasa es que yo siempre le digo Fer y bueno, es la costumbre. Mejor. ¿Cómo encontraste vos esa vocación por el teatro? ¿Cómo fue eso? O sea, yo sé que muchos, digamos, tenemos algunas contradicciones con respecto a la vocación porque tiene que ver con una carrera que es un poco, pues que la gente de primera mano pues le tiene un poquito como de, ¿cómo decirlo? Sí, es de predisposición o prejuicio, creo yo. Pero ¿cómo encuentra Fernando la vocación? ¿Cómo se dio ese encuentro con el teatro en tu caso?
Pues yo me paré por primera vez en un escenario presentando mi examen de admisión a la escuela en la que yo iba a estudiar, en la que me iba a formar. Y a partir de ese momento ya nunca, ya no me pude despegar. Antes de eso no habías hecho nunca teatro. Ya había tenido las primeras inquietudes, ya me había reunido con algunas personas, teníamos la inquietud, pero de una manera muy empírica y muy romántica, ¿no? Era como unos amigos medio conocidos, que rico hacer teatro. Estaba en Medellín en apogeo el nadaísmo, y entonces estaban los poetas nadaístas, y estaba Gonzalo, y estaba Fanny Buitrago, y estaban... ¿En qué época estamos hablando ahí? No le vamos a sacar la cuenta. No, pero tranquilo. Nada más en la década del 60. 60. Bueno, también una época muy productiva, Claro, eso que vos decís, es que muchos movimientos. El 68 es mayo del 68, es la explosión de la juventud. Y yo estoy en ese momento histórico. En ese momento, y tuve la suerte de no estar aislado de lo que estaba pasando en el mundo por una serie de circunstancias muy particulares. Porque bien hubiera podido ser cualquiera otro que no le hubiera hecho caso a eso y hubiera seguido mi vida de empleado o de oficina normal, pero yo pues en ese sentido sí fui siempre una persona muy inquieta, muy curioso. Que eso yo creo que es una de las cosas por las que uno no termina haciendo otras cosas, sí. Porque el teatro termina por suplirte todas esas inquietudes, claro, y esas búsquedas. A veces en una sola rama es difícil, como cuando una persona es muy inquieta por el conocimiento, poder abarcar o quedar tranquilo con todo eso. Sí, llega ese momento en que hay que definirse. Cuando yo entré a la escuela, yo todavía trabajaba todo el día, era un empleado de oficina, cumplía mi jornada y me iba a estudiar por la noche teatro. ¿Era como un hobby al principio? ¿Cómo lo planteabas al principio? Yo ya lo sentía como algo que me gustaba y que me apasionaba, pero no lo sabía muy bien. Es la escuela la que tuve unos maestros pues excelentes, porque eran gente que ya venía con una trayectoria enorme, eran gente formada en el TEC de Cali por Enrique Bonaventura, gente que venía de una experiencia enorme de formación teatral, y entonces yo tuve esa suerte. Y estaba de por medio también Gilberto, que Gilberto también tenía una visión ya muy seria, pues tanto que él es el que se aventura a hablar de una escuela de teatro en Medellín, que eso era lo más utópico. Y Gilberto Martínez. Gilberto Martínez. Es decir, cuando la pregunta normal de la gente, y es que el teatro se estudia. Pues, no, pero a mí me tocó también esa pregunta. Sí, todavía, es que yo creo que todavía hay gente que pregunta, y es que el teatro se estudia, ¿no? Así como te preguntan, ¿llorá? Sí. Como si no tuviera la lágrima ahí colgada. mismo pues lista, y que eso fuera automático. Entonces, es eso, ¿no? Siempre... Entonces, entraste aquí a la escuela. Me acerqué al teatro, sí, siempre con esa visión de rigurosidad, de cosa seria, de cosa que me exigía estudiar, que exigía no solamente estudiar, sino también unas condiciones físicas adecuadas, de voz, de cuerpo. Entonces, desde el principio, la escuela a mí me formó en ese sentido. Y muy rápido, después de que ingreso a la escuela y que se hacen los primeros montajes, yo ya tomo la decisión y digo, no, lo que a mí me interesa es el teatro. Lo que a mí en la vida me interesa es el teatro, y que se caiga todo lo que esté flojo. Yo me salí de donde trabajaba y me dediqué. ¿Dónde estabas trabajando en ese momento? Yo trabajaba en una compañía internacional, trabajaba en la KLM, en la empresa de aviación holandesa. Que no lo llamen, que no va a ir, que nunca volvió. Muy interesante eso, Fer. Y hablando como de ese momento de tomar la decisión, maestros importantes que haya sido, digamos, en tu recorrido, experiencia, determinantes cuando iniciaste ese momento de preparación. Sí, esos, Edilberto Gómez, que venía junto con Yolanda García, venían del TEC. Habían trabajado con Enrique. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa fue la primera disolución que hubo en el TEC. Sí. El TEC tuvo todo un proceso de varios años como grupo independiente, hasta que se plantea la posibilidad en Cali de formar la escuela, y la base de la escuela de Cali era la gente del TEC. Pero ahí
ya se había formado una primera crisis. Es que en esa primera generación estaban Fanny Mique, Vicky Hernández, otros nombres que se me escapan ahora, pero estaban Yolanda, estaban Gilberto. Y bueno, digamos que Gilberto venía de Estados Unidos. ¿Sí? Gilberto era un cardiólogo. Sí, sí. Que era aficionado y muy fanático. Un cardiólogo profesional que era además deportista. Sí, también. Deportista. Sí. Pero apasionado del profesional, teatro. Y que se fue a hacer una estadía a Estados Unidos. Y aparte de que estaría haciendo también sus preparación cursos de natación y de cardiología, estaba también vinculándose al teatro. Y él tenía una gran pasión por el teatro. Entonces, cuando llega a Medellín, llega a hablar de que el teatro había que profesionalizarlo y había que formar una escuela, había que crear una escuela para formar actores, que el teatro no podía seguir siendo una afición, sino que había que darle ese carácter de profesionalización. Y yo tuve esa suerte de caer en esa primera promoción. O sea, fuiste de los primeros, de los pioneros. Nosotros fuimos fundadores de la escuela, claro, estudiantes fundadores de la escuela. Después a mí me toca ser profesor fundador de la escuela de la universidad. Pero primero fui estudiante fundador de esa primera escuela. Ok. Fer, bueno, y hablándonos de esos maestros, ¿te recuerdas alguna anécdota, digamos, en ese proceso de formación? Algo que te haya dejado, digamos, un acontecimiento contundente, algún momento de confrontación, tal vez. Era un trabajo muy riguroso, eran supremamente exigentes. Además había una cuestión en ese momento que era muy predominante en el arte y era la lucha con las concepciones políticas que se estaban manejando en ese momento. Es un momento de este país muy fuerte. Es la época en que se forman ya las guerrillas de una manera más contundente, que la opción que había en el país era realmente, si usted era consecuente y era socialmente sensible, pues la alternativa era irse para la guerrilla. A nosotros desde el teatro cumple ese papel muy político. El teatro está cumpliendo una función de educación de masas, digamos así. Entonces los contenidos del teatro que se hacen en esa época son muy de asamblea, muy de teatro político. Por eso tiene tanta fuerza el teatro brechtiano. Entonces aquí se traslada todo el sistema brechtiano de una manera muy automática, que eso es tema para otra reunión. Es bastante carnudo. Bastante carnudo de cómo se impone aquí de alguna manera el método racionalista en el arte, porque no solamente era en el teatro, era en todas las artes. El racionalismo va a tener un poder muy grande en este país y va a dominarlo hasta muchos años ahora, muy recientes. Sacudirnos de esa escuela racionalista nos costó bastante trabajo, muchos años de trabajo. Muy arraigada también como en lo que se había aprendido. Claro, porque... Eso no es tan fácil, es como librarse de una ideología, diría yo. Claro, es toda una concepción de que el arte está en función netamente política, de una función didáctica, una función de enseñanza, de educación de masas, es decir, la función específica que cumpliría cualquier actividad artística en una revolución, que de alguna manera lo que estábamos imitando era que la revolución rusa y la revolución china, estábamos imitando a Mao por un lado y a Lenin y a Marx por el otro. Entonces estábamos enfrentados como a esas dos tendencias y ya estaba comprobado que el arte y especialmente el teatro cumplían una función muy importante en la revolución. Entonces nosotros estábamos convencidos. Y más en un momento histórico donde ese era el medio. Que ¿cierto? Nosotros estábamos haciendo la revolución del teatro y que ya la revolución ya era un hecho. Sí. Y que nosotros hacíamos parte de esa revolución. Entonces, como un acto muy importante del orden del día. Pero eso fue muy maravilloso porque nosotros como jóvenes éramos apasionados. Claro, y veían ahí como la posibilidad también de un cambio, una transformación. Pero realmente. Claro, estábamos no solamente formándonos nosotros política y artísticamente, porque eso nos obligaba a estudiar muchísimo. Porque nos obligaba a estudiar política y nos obligaba a estudiar estética y las diferentes concepciones y las diferentes escuelas.
hasta dónde llegaba el pensamiento racionalista, dónde estaban entonces las tendencias pequeño burguesas y burguesas que afectaban el desarrollo de la revolución y en los cuales ya en ese momento no nos podíamos detener. Eran de noches enteras, de procesos de... Ahí yo creo que ese componente de la pasión sí que es más importante todavía, porque muchas veces tampoco hay ni siquiera como el recurso o el sustento para ser tan rigurosos en la investigación. Quiero decir, hay gente que tiene un poco más solucionado eso y puede enfocar todas sus energías en eso. Aquí ya hablamos de una pasión con un nivel más de profundidad. Es que va, inclusive ya en este momento va más allá del ser artista o no, porque realmente nosotros ya lo que estábamos cumpliendo era una función social y estábamos convencidos de que nosotros no estábamos en la guerrilla, pero estábamos en la ciudad cumpliendo una función muy importante en ese proceso de revolución que estaba ya en Bello, pues. Sí. Entonces nosotros nos ¿Cómo los convocaban ellos a ustedes? O sea, ¿cómo se hacía? En ese sentido, muy importantes. Sí, claro. Muy participantes, porque estábamos en todos los lugares, estábamos en las carpas de los sindicatos, estábamos en las reuniones campesinas, en las manifestaciones, en las asambleas de la universidad aquí, cuando esto todavía... O sea, ustedes tenían una agenda muy movida. No, eso era... Nosotros estábamos en todas partes. Fer, una pregunta. Y en todo el país. ¿Y cómo llegaban a la concepción de lo que se presentaba en esos actos? Quiero decir, ¿cómo era el proceso de eso? ¿Quién lo dirigía? ¿Quién daba las temáticas? ¿Cómo ellos se comunicaban con ustedes? No, éramos... O por ser el hecho de estar en la U. Nosotros éramos un grupo. Sí. ¿Tenía algún nombre? Tuvimos varios nombres y ya después... Ya no. Ya después ese grupo inicial como que se atomizó. Sí. Y de ese grupo inicial salieron varios. O sea, se hicieron sus grupos, claro, ok. Y ahí sí ya, por ejemplo, mi grupo ya después se llamó Público Teatro Público. Okay. Y era también dedicado, se suponía que nosotros estábamos defendiendo la posición más radical desde el punto de vista político, sí. Más marxista-leninista, mejor dicho. Sí. Cómo se aplicaban todas esas teorías de la política en el arte. ¿Y qué se montaba? ¿Tenían ustedes algún tipo ya como de catálogo, guiones? Había obras, había autores, estaba Augusto Boal. Pero ustedes hacían interpretaciones, tomaban aquello literal y lo llevaban a la escena. No, algunas obras se montaban literalmente. Algunas obras se montaban literalmente porque esas obras de esa época eran de alto contenido político, era de enseñanza política. Pedagógica, y lo mismo las obras de Brecht. Las obras de Brecht, pues cualquier obra que vos cojas es para dar una enseñanza completamente ideológica y política. Los gastos que que salían de ahí, ¿quién solventaba eso? Mira, la Virgen. Es lo que yo siempre le digo a la gente, yo le digo, ahora nos ven porque estamos ya en la universidad. Sí, claro, pero no se sabe qué pasó atrás. No saben todo lo que pasó de aquí para atrás. Y yo siempre le digo a la gente, mire, a partir del momento en que yo abandoné mi trabajo de empleado y me dediqué al teatro, pasamos penuria, yo no voy a decir que no, a veces no teníamos pasaje y teníamos que irnos a pie para la casa, sí. Pero decir que aguantamos a hambre, o que, no, nunca. Siempre con el teatro algo levantábamos, algo. O sea, pero nosotros salíamos de las de ahí casas mismo desde les muy temprano, sí. Pasábamos todo el día en la calle, seguro que algo comíamos. Y llegábamos por la noche a la casa. Algo comíamos, pues. A veces llegábamos a pie a la casa, pero bueno. Ajá. Pero no, ¿eso qué importaba? ¿Sí era que estaba? O sea, convencidos de la importancia de la transformación de lo que estaban haciendo ahí. Estábamos haciendo eso. Bueno, y también la pasión del teatro, sí, yo creo que... Es que eso fue uno de los ingredientes bien interesantes en todo este proceso. Que no fue, es decir, la pasión del teatro se une también a toda esa pasión también política. También nos tocaron una fibra, sí. Esa fibra de ser líderes, de alguna manera de ser conductores, de ser educadores, de tener una responsabilidad en ese cambio que se estaba generando en el país. Asumir el riesgo, había riesgo, porque claro, de verdad había una riesgo. Sensación de peligro. Claro, era una sensación, no, y que era real. Sí, claro, muy peligroso. Realmente era muy peligroso, porque la época en que se desapareció más gente en este país. Entonces, realmente a vos te cogían y quién sabe. Fer, y si fueses a sacar como
digamos, un resumen, un gran, digamos, resultado de eso que se hizo, ¿cómo lo nombrarías? De esa labor que ustedes realizaron en todos aquellos montajes, meetings, asambleas, ¿qué creen que se logró? Eso hay que mirarlo muy críticamente. Eso también tuvo unas consecuencias negativas para el desarrollo del teatro en Medellín específicamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el teatro ya se volvió todo teatro, Panfletario. lo que llamaba, sí, teatro panfleto, teatro de discurso político, y el público abandonó las salas. Aquí llegó un momento, vea, ¿Abandonó, no volvió a ir a no teatro? volvió a ir a teatro. ¿En qué época? Estamos hablando ya de entrados los 80. 80s. Fue un momento muy... O sea que pasaron todos los 70s. Antes de esa época, donde se convocara una presentación, eso llovía gente. Ok. Porque De pronto fue demasiado el auge político. De pronto ¿no? fue demasiado el discurso, tal Claro. vez se agobió la gente. Pero entonces ya eso se fue agotando. ¿Por qué? Ahí es donde te digo yo que el tema es largo, en el sentido de que lo brechtiano se copió de una manera muy automática. No hubo como una interpretación, sino una réplica. No, porque aquí se asumió lo brechtiano de una manera, si se quiere, un poco elemental. Porque ¿dónde se desarrolla principalmente todo ese método de Brecht? En una Alemania con una trayectoria de actores profesionales. Entonces ese teatro... Y un contexto social muy distinto. Muy distinto. Pero lo fundamental y lo que establece la diferencia es que allá él estaba trabajando con actores que venían de todas las escuelas, con actores formados actoralmente. Okay. Actores realmente con escuela y con formación. Aquí no, sin ninguna Fue formación. como un contenido muy duro. Empezamos a recitar esos textos. Sin entenderlos un poco. No, y sin tener base actoral para Claro, eso. claro. Entonces por eso se volvió discurso y se volvió muy aburridor. Llegó un momento en que ya el Pero público entonces fue como eso. una década en donde la gente empezó a hacer ese cansancio un poco sobre el discurso que se ve ya en los 80. Y ya las salas entonces ya las salas se ven muy vacías. Que yo diría que es una repercusión ahorita hasta Y contemporánea. ahora apenas está volviendo a recuperarse la confianza del público en el teatro. Entonces, tú dices, Estamos ¿ahora hace hablando de cuánto? 15 años. Estamos hablando de 15 años para acá. Lo que tú decías que se había constituido en 60, 70, se perdió en los 80, apenas hace unos 15 años otra vez la gente está... Ya se aburrió, pues para ir a oír discursos y peroratas políticas y cosas, pues tiempo sobra, ¿no es cierto? Para eso está la realidad. Háblanos un poco, Fer, cuando, digamos, saliéndonos un poco ya del discurso pues, que se dio en aquellas épocas, ¿qué recordás así como tu primer montaje como actor, ¿sí? como intérprete, en el que hayas participado, una producción grande ya? Pues sí, una de las propuestas teatrales que yo creo que marca un hito en Medellín y que rompe un poquito con esa visión del teatro netamente político, siendo política e ideológicamente una obra muy comprometida, fue Abelardo y Eloísa. Con Luz Daria Alzate. Sí, ella era yo hacía Abelardo, ella hacía Eloísa. ¿Eso se presentaba? ¿Quién dirigió esto? Eso fue una producción entre la Escuela de Teatro y un grupo independiente que dirigía Mario Yepes. Pero era una producción que se salía como de los parámetros de lo normal que se producía aquí, porque aquí siempre se ha producido como un teatro de pequeño formato, que hasta el momento había sido principalmente esas obras con mensaje político. ¿Y esto es más melodrama? Obra, no. Esta obra tiene un fondo ideológico y político muy grande, pero ya no se mueve dentro de los parámetros de ese teatro pequeño, sino que se trabaja en el gran formato. Estamos hablando de 80 actores en escena, pues, en los cuales hay grupo musical. ¿Esto fue en el Pablo Tobón? En el Pablo Tobón. ¿Cuánto tiempo llegaron a hacer? Es una obra que marca como un hito muy importante en esta ciudad, porque plantea la posibilidad de que se pueda hacer un teatro
de tipo profesional, entre comillas, Sí, sin perder el contenido, porque es que siempre la discusión se produjo entre forma y contenido. sí, Entonces, en la época anterior había que poner cuidado, era el contenido, no a la forma. sí. Y detenerse en la forma era reaccionario, era Sí. contrarrevolucionario. Había ¿Qué que vale? trabajar, era el contenido lo fundamental. Sí. Eso de detenerse mucho en la forma, eso era pequeño burgués. Sí, 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 Entonces sí, no sí. había. Pero entonces ya salir de eso y plantear de que es que se puede hacer un teatro con rigor. Bueno, y esa fue una sin obra con abandonar mucha acogida acá en la ciudad. muchísimo, una obra que ¿Cuántas marcó. temporadas estuvieron o cuántas? Se hicieron varias temporadas en etapas separadas. Era una época muy convulsionada, fue la época en que mataron a Víctor Abad, al médico Zapata, Esto es a la noventas. gente de aquí de la universidad, sí, estamos hablando de los... De los 90 más o menos. O Pero iniciando. entonces, ese montaje estaba diciendo que era posible hacer un teatro con un alto contenido ideológico y político, porque ahí la discusión central sobre el problema religioso era fundamental y esencial, ¿no? Ok. Lo mismo, aquí también hubo otro montaje, que ese sí se hizo aquí en la escuela, que fue el montaje de Bolívar, un montaje que se hizo aquí que lo dirigió un francés, y que aquí los puristas y los políticos dijeron, pero ¿cómo es posible que van a hacer un montaje de Bolívar dirigido por un francés? No tiene sentido. Y resulta que sí tiene sentido. Ese señor era un escritor francés, y resulta que los franceses tuvieron mucho que ver con la época de la De la independencia revolución, y de la hecho, que se revolución, nutre de ahí. y que se nutre de ahí, que además tuvieron mucho contacto con los patriotas aquí, que tienen un contacto muy directo. Y bien, el texto pues tenía algunas cosas muy francesas, muy del estilo, pero en esencia otros aspectos muy importantes y una visión muy particular de Bolívar. Ok. Entonces, ese Que daban también una perspectiva diferente. diferente, que Una no lectura era como lo distinta. tradicional, sino que se miraba desde otro ángulo. Y lo estaba dirigiendo un francés que llegó a esta escuela de la Universidad de Antioquia en un intercambio que se hizo, y él hizo ese experimento acá, y eso fue muy interesante. Muy interesante. Porque también era una obra de gran formato, que se hacía en el Teatro Camilo Torres, en el Pablo Tobón, era obra de gran formato también, que estaba también diciendo, hombre, se puede hacer teatro con un alto contenido ideológico y político, y sin tener que recurrir necesariamente pues Al mismo discurso. al mismo- Fer, haciendo ya como un salto, ¿sí? Ya en tu proyecto personal que es Caja Negra, tuviste la oportunidad de hacer diferentes montajes que fueron muy reconocidos, como Fausto, Sueño de una noche de verano, Ecus. Bueno, fue una época muy prolífera del teatro, ahí en tu sala. ¿Alguna vez te censuraron por tu manera de concebir la creación? Pues de todas maneras, ya en la época de Caja Negra, Ya estaba más tranquila la cosa. la ciudad estaba ya un poquito más evolucionada en ese sentido, y había un cierto respeto por estos espacios que se estaban abriendo en la ciudad. Sí. Ya no. En esa época no. En esa época no era tan fuerte. De todas maneras, sí hay obras que han marcado acá. Martillo, por ejemplo. Sí, y de hecho Fausto fue una obra que generó mucho escozor en esta sociedad, muchísimo. Hubo manifestaciones de distinta clase, los grupos religiosos, hubo, digamos, escándalo, pero eso es como el escándalo provinciano, pues, Sí, 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 sí. frente a los... Digamos que eso también opera de una manera interesante porque crea una expectativa, ¿cierto? Como sí. esa No, es que eso a veces se vuelve antes publicidad. publicidad. Eso se vuelve publicidad. Con un beso de Dick, por ejemplo, fue una obra, y por primera vez se monta en Colombia prácticamente, Ajá. una obra de contenido homosexual donde hay... Yo recuerdo que las funciones eran... No, es No que cabía la gente. en las temporadas de Un beso de Dick era siempre lleno completo, en la sala donde se presentara. Entonces... Y era una También- temática, también se para verá el momento como era al- una temática muy atrevida, porque es Que no una había sido novela muy... homoerótica Sí. llevada al escenario.
Entonces para la gente era muy fuerte ver escenas de amor. Yo creo que en una cultura como la paisa, ¿sí? Que es tan machista, eso haber sido una ruptura... Porque aquí se acepta el desnudo femenino, pero no el masculino desnudo masculino. El desnudo masculino sigue siendo todo un mito, Sí. todo un tabú. Y entonces plantear una obra en la que los hombres estaban desnudos como normalmente se desnudan las mujeres, eso fue muy fuerte para este medio. Y se generaron reacciones muy fuertes por muchas partes, que pretendieron crear boicot. Sí. Pero ya realmente la ciudad ya estaba como en otro plano. En otro tono. El movimiento teatral ya estaba fortalecido, ya nosotros tenemos una organización de... Sí, ya, digamos, si hablamos desde los 60 del origen, ya en habían aquella época era muy distinto. Pero ya había un recorrido, digamos, sí, claro, las ya personas... de todas maneras había una historia, pues. Exacto. Una historia, pero lo que pasa es que en estas obras, por ejemplo, no se hubieran podido hacer en esa época con absoluta seguridad. Completamente. Porque por obras menores a nosotros nos censuraron y no nos dejaron, nos prohibieron presentar las obras, por ejemplo. De alguna manera llegar hasta ese punto fue como una ganancia. Y nos allanaron la sede y el ejército llegó y nos amenazaron y todo eso, ¿no es cierto? Pero no, ya en los 80s y 90s. Fer, haciendo como un paralelo de cómo se ha evolucionado, digamos, esta cuestión del medio teatral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa proyección de lo que va, digamos, a irse construyendo? ¿Cómo ves si podemos ver como una visión como panorámica, ¿sí? ¿Cómo ves esa transición? Al principio tú nos decías, bueno, había una gran rigurosidad, de pronto ya entran todos estos formatos que son inevitables, que los actores también tienen que recurrir a ellos, ya hay una participación un poco más del audiovisual, en fin, han ocurrido un montón de transiciones y tú cómo ves ese panorama en la actuación, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que son los mismos parámetros que se ven en el mundo entero, es decir, hay un movimiento teatral que es un movimiento, digamos, que se mueve dentro de unos parámetros de la convencionalidad, y es un teatro que llamaríamos como comercial, entre comillas, ¿no sé? Que es un teatro que se hace con el ánimo de mover taquilla y estimular al espectador, y desde que se haga con calidad, y me parece que es absolutamente respetuoso, pues, y que eso hay que respetarlo. Lo que se debe exigir siempre es, en cualquier estética que se esté trabajando, es ser riguroso y ser profesional en el trabajo. Entonces, pues, hay como un panorama general que uno lo observa en todo el país, en Bogotá, pues principalmente en las ciudades donde hay más teatro, que son Medellín y Bogotá principalmente, porque realmente en las demás ciudades el teatro es una actividad mucho más marginal y más escasa, pero donde sí hay movimiento fuerte teatral es en Bogotá y en Medellín. Entonces hay como un comportamiento, digamos, general, normal, de producción de obras que están más o menos dentro de unos parámetros ya conocidos. Sí. Dentro de todo ese panorama surgen de pronto cosas interesantes, como surgen, por ejemplo, como es el caso de La Mosca en Bogotá, como es el caso del grupo de danza, ¿cómo se llama? ¿Nesplos? Desde el Nesplos. Es decir, aparecen como ciertos grupos y ciertos espectáculos que rompen como esos parámetros tan convencionales. Definitivamente el teatro siempre se ha hecho para romper algo en algún momento. Un teatro que se hace para eso. Sí, claro. Hay otro teatro que se hace para de una entretener. manera más convencional. Sí, y más entretenimiento. Más de entretenimiento. Sí. Y esa es como la regla general. ¿Cuál es el que te gusta a ti? Yo siempre he trabajado, siempre me he inclinado con el que rompe. Sí. Con el teatro que genera crisis. Genera crisis y que genera preguntas, sí. También, reflexiones. También, que sí, importante. Que no es un teatro... Pero mira, como dijimos que se iba a pasar esto muy... y ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Y pero mucho tema. Vamos a tener que hacer una serie documental, otro capítulo. Pero para cerrar, yo quisiera que nos digas... ¿Cómo defines, digamos, esa concepción de tu vida como una entrega completa, pues, a esta creación teatral? ¿Cómo ves eso? No, eso es una cosa que a lo que no se le puede escapar, sí, finalmente. Es algo que te arrastra y
y que de lo cual no te puedes de ninguna manera deslindar. Pues es que no sé a qué horas transcurrió el tiempo, cómo pasaron las cosas y ya estamos. Pero estás satisfecho con todo lo que has sucedido. Estoy hablando de 60 años de estar en el medio. En el medio, o actuando, o dirigiendo, o formando. Y con ganas de seguir haciendo cosas. Y actualmente siento la misma, pues inclusive más ganas. Más ganas que antes. Cuando uno siente que el tiempo se va agotando, entonces como más deseos de hacer cosas. Bueno, pues nada, aquí teníamos a Fernando Velázquez. Para él un agradecimiento completo por regalarnos estos minutos, conocer un poco. Nos quedan muchas cosas de las que hablar. Yo creo que realmente estos 45 se nos fueron así volando. El ensayo básicamente, pues también te extendemos la invitación para que en otro día podamos conversar un poco más con otras, digamos... Concretemos algunos temas para desarrollar. Exactamente, como irnos un poco. Hoy la intención era hablar un poco de ti, crear tu perfil, que las personas, digamos, que apenas están conociendo el medio, pues vean el valor de la importancia de un personaje y un director como lo eres tú. Entonces, para todas las personas que nos estén viendo, en el horario que nos estén viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto era el ensayo podcast. Cuídense mucho. Construir nuevas formas de narrar historias y el ensayo es la puerta de entrada a este proceso.